Vamos a seguir en la coyuntura internacional y en este caso no solamente vamos a hablar de este fenómeno que se vive en Medio Oriente y la crisis entre Israel y Brasil a partir de los dichos de Lula da Silva, sino también obviamente lo que está pasando en Rusia. En Rusia no se sabe dónde está el cuerpo de Navalny, se supone que está en una morgue a la que no le han permitido la entrada a los familiares ni tampoco a quienes llevan la representación legal de Navalny. La viuda de Navalny promete seguir en la lucha por los derechos civiles en Rusia, que genera una cantidad de interrogantes muy grandes, de cara a lo que es Rusia, de cara a lo que es la vida interior y política de Rusia, pero fundamentalmente de Occidente. Ha sido demasiado tolerante Occidente hasta ahora con Vladimir Putin y ahora no sabe cómo salir de este callejón. Quiero saludar a Claudio Fantini, un hombre, un fino analista internacional que nos va a explicar con su análisis este cuadro de situación. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe, un gusto saludarte, gracias por llamar. No, por favor, al contrario, queremos entender y por eso es que hemos decidido convocarte. ¿Qué estás viendo en Rusia? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la muerte de Navalny? No quisiera decir asesinato porque es algo que de modo independiente no puedo comprobar, pero tiene toda esa pinta e incluso de las versiones de que podría haber sido producto de envenenamiento la muerte de Navalny. Sí, yo creo que si uno tiene que decir lo que cree, creo que no hay otra conclusión que no sea la del asesinato. Desde la era soviética, en una de las plantas del edificio Lubyanka, ese edificio amarillo que era donde estaba el cuartel general del KGB, trabajaba la división de científicos, la mayoría químicos, que se destacó en el mundo del espionaje por haber fabricado, haber elaborado venenos indetectables. Eran tan perfectos esos venenos indetectables que terminaron siendo la firma de la Unión Soviética en los crímenes que se cometían con esos productos, ¿no? O sea, cuando alguien moría así porque sí, de un momento a otro, sin haber estado enfermo, sin que le hubiera pasado nada, y los médicos no tenían forma de explicar y no encontraban nada en ese cuerpo, entonces era la razón para sospechar que había sido eliminado por agentes soviéticos. Yo creo que este caso se encuadra en eso, porque la demora en entregar el cadáver y en realizar la autopsia, pero sobre todo en poner el cadáver a la vista de la familia, es el derecho elemental de las personas. Desde la más remota antigüedad se plantea la necesidad de ver el cadáver del ser querido. Eso es lo que refleja Sófocles a través de Antígona, que reclamaba a Creonte la entrega del cadáver de su hermano. Eso es lo que agrava la desaparición de las personas, lo que hace tan cruel el delito de hacer desaparecer personas, que hay gente que no pudieron nunca enterrar y ver a sus familiares muertos. Bueno, esto es lo que está cometiendo Putin y no hay otra explicación en esta demora tan cruel, tan brutal y además tan descarada, que no sea ver en ella una razón más para apuntalar lo que señala claramente la estadística, la lista de personas que desafiaron de un modo u otro a Vladimir Putin y terminaron muertas por envenenamiento, acribillados a balazos, cayendo misteriosamente de la ventana o del balcón de un edificio, o cayendo en el avión privado en el que se desplazaba, como Yevgeny Prigozhin. La lista es tan larga que la estadística es contundente en señalar que Navalny no puede haber muerto de otra forma que no sea ejecutado por una orden venida desde el Kremlin, porque además en esa cárcel remota del Círculo Polar Ártico, a la que llaman Lobo Polar, solamente al alcance de la mano del presidente de Rusia puede estar un convicto. Si un enemigo de Vladimir Putin quiso cometer este crimen porque sabía que inmediatamente la sospecha iba a caer sobre
el jefe del Kremlin, tiene lógica, pero es imposible para nadie que no sea Putin eliminar envenenando a un convicto en esa cárcel de alta seguridad que está en el círculo polar ártico. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo le da la razón a la estadística, que es por demás elocuente en sospechar de Vladimir Putin como el autor de este crimen. Claudio, y además este crimen que no sucede en cualquier momento, sucede cuando faltan pocas semanas para las elecciones, lo cual me lleva a dos preguntas iniciales. La primera, ¿es una democracia Rusia? Punto uno. Segundo, ¿cómo es la relación de Vladimir Putin con las élites? ¿Está firme Vladimir Putin? Bueno, a la primera pregunta, a mí me desconcierta que haya cometido este crimen a tan pocas semanas de esta elección. Eso, en todo caso, es algo favorable a Putin, en el sentido o va a contramano de la sospecha contra Putin. De hecho, seguramente el Kremlin estará diciendo y haciendo difundir que después de una entrevista que resultó tan favorable en materia de imagen para Vladimir Putin como la que hizo recientemente Carlson, un periodista que es absolutamente afín a Putin, obviamente, aunque sea norteamericano, y en la antesala de una elección presidencial sería mala idea que Putin tome la decisión que habría tomado. Pero así juega las cartas Putin. Teóricamente también era una muy mala idea hacer que el avión de Prigozhin se caiga, y sin embargo se cayó. O sea, si había personajes que no podían morir porque la sospecha cae muy directamente y única, exclusivamente sobre Putin, son Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, que se levantó en rebelión contra el generalato y por lo tanto desafió al poderoso Putin, y ahora Alexei Navalny, que era el mayor adversario, el mayor enemigo de Putin, el hombre cuya ONG lo denunció en actos de corrupción gigantesco. Por eso todo cierra a que haya sido eliminado, porque a esta altura, digamos, puede haber duda en las primeras muertes de la era Putin, ¿no es cierto? En el 2002, cuando fue acribillado a balazos Vladimir Golovyov, un diputado de la Duma que denunciaba permanentemente el autoritarismo de Putin, o Sergei Yushchenkov, también un liberal que denunciaba los abusos de Putin, pero luego de que muriera en el 2015 acribillados a balazos Boris Nemtsov, el ex viceprimer ministro, que era un enemigo declarado de Putin, que después muriera Alexander Litvinenko, el ex espía que denunció públicamente actos de corrupción de Putin y fue envenenado en Inglaterra con polonio 210, con un agente radiactivo, o después que murió Boris Berezovsky, uno de los oligarcas que primero fue amigo, amasó una fortuna a la sombra de Putin y terminó enfrentándolo cuando Putin le quitó un canal de televisión. En fin, ya son demasiadas las muertes de quienes desafían a Putin como para pensar que fue una casualidad que a Navalny lo haya sorprendido una muerte súbita, como se llama a ese tipo de muertes cuando son por razones naturales, ¿no? Realmente todas las razones existen para sospechar que detrás de esta muerte, como detrás de la muerte de Prigozhin hace 4 meses, está el jefe del Kremlin. Todo esto que está pasando en Rusia plantea interrogantes también para Occidente. La primera pregunta es, ¿Occidente no ha sido demasiado tolerante con Vladimir Putin ya desde el principio mismo y ahora está en una especie de callejón sin salida? Yo creo que Occidente debió tener reacciones para encuadrar mejor a Putin desde la guerra del Cáucaso, ¿no? Eso fue precisamente la Segunda Guerra, ¿no? En la cual, con una ofensiva de tierra arrasada, el ejército ruso, ya bajo
el mando o el poder de Vladimir Putin, aplastó el independentismo checheno que estaba expandiéndose a Ingushetia, a Dagestán, a Kabardino, o sea, otros rincones del Cáucaso, y lo aplastó con una guerra altamente criminal. Y precisamente una de las primeras víctimas de Putin, o supuestas primeras víctimas de Putin, el diputado de la Duma, Yushchenkov, denunció que la serie de atentados en edificios que dejó muchas muertes civiles en Moscú, y que Vladimir Putin atribuyó al terrorismo checheno y a Yegor Dudayev, que era el general que presidía a Chechenia, esa pequeña república caucásica de religión musulmana, bueno, por haber denunciado que en realidad detrás de eso parecían estar los servicios de inteligencia que manejaba Putin, y lo que buscaban era un casus belli para poder lanzar esa guerra de tierra arrasada que fue un gigantesco crimen contra la humanidad. Yo creo que en ese momento, a principios de este siglo, debieron en Occidente saltar las alarmas para tener más claro quién era Vladimir Putin. En ese sentido, sí, la reacción es muy tardía porque hubo demasiadas guerras injustas. Estuvo el ataque a Georgia cuando el presidente de Georgia era Nicolás Saakashvili, un nacionalista georgiano. Bueno, hubo una guerra por la cual ese estado caucásico perdió Osetia y Abjasia, dos partes de su territorio hasta ese momento, y recién el mundo reaccionó, el mundo, las potencias de Occidente, cuando la víctima fue Ucrania, ¿no? Sí, me parece que la reacción fue demasiado tardía, aunque venían acumulándose roces con el jefe del Kremlin o entre el jefe del Kremlin y líderes occidentales. Claudio, estoy muy excedido en el tiempo, así que te voy a rogar brevedad, pero no puedo evitar, teniendo el lujo de contar contigo, que me pongas en contexto esta tensión que está creciendo tan fuerte y tan rápido entre Brasil e Israel. Bueno, el presidente de Brasil emitió una opinión que era fácilmente cuestionable desde otro punto o desde otro ángulo de observación. La comparación de lo que está ocurriendo en Gaza con el holocausto, la Shoah, el genocidio perpetrado por los nazis contra los judíos en Alemania y en otros puntos de Europa Central, y también en Francia. Yo creo que hay una diferencia gigantesca. Los judíos de Alemania no estaban atacando a Alemania. Los judíos de Alemania no estaban haciendo nada que no sea simplemente ser judíos en un país donde había llegado al poder un líder antisemita, pero no había ningún casus belli, no había ninguna razón, y lo que hubo claramente es una planificación sistemática de la eliminación total de una etnia, solo por razones étnicas, solo por racismo. No había otra razón que justificase semejante atrocidad. Y además hubo una invención nefasta que fueron los campos de concentración, fue la industrialización del asesinato. Entonces, donde hubo un exterminio sistemático, una planificación, una decisión de eliminar a toda una etnia y una ejecución sistemática a través de la industrialización del asesinato, que es lo que implican los campos de concentración, claramente hay genocidio. Entonces, no es el único ejemplo, porque está el primer genocidio del siglo XX, lo cometió Alemania en lo que en ese momento se llamaba el África sudoccidental alemana, hoy llamada Namibia. Ahí hubo dos etnias que fueron exterminadas. El objetivo era exterminar
a esas etnias, ¿no? Y se hizo sistemáticamente, no respondiendo a un ataque de las etnias, sino se planificó y se ejecutó de manera sistemática. El segundo fue el genocidio de los armenios, donde también hubo una decisión de aplicar una limpieza étnica total que incluyera el exterminio en masa, y eso se aplicó sistemáticamente, eliminando a toda una etnia que habitó desde tiempos inmemoriales la Anatolia, y eso no está presente en el caso de Gaza. Yo creo que en Gaza se puede hablar de crímenes de guerra porque el número de víctimas civiles, incluidos miles de niños, hablan sí a las claras por sí solos de crímenes de guerra, que también hay que adjudicarle a Hamás, que es el que empezó este conflicto y es el que desprotege a su pueblo, porque hace exactamente lo contrario, se parapeta en el pueblo, porque el máximo número de víctimas palestinas en Gaza es la verdadera arma con la que quiere atacar Hamás a Israel, ¿no? Acusándola de esto, estigmatizándola ante el mundo. Claudio, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Pepe, un gran gusto.